Antonio. Un saludo para todas y todos en esta tarde. Una alegría estar nuevamente colaborando con CIDE, que siempre hemos tenido una amistad muy, muy buena desde hace ya varios años en que he estado allá en Ecuador, ¿cierto? Varias veces, ya van 3, 4 veces que he estado en Ecuador. Me encantaría ahora estar, pero bueno, las circunstancias de la pandemia lo impiden. Esperemos que pronto todo el mundo salga de esta pandemia. Bueno, sí, Antonio decía ahí en mi hoja de vida que yo estoy trabajando en el tema de la resiliencia ya por 20 años más o menos, 15, 20 años que estoy trabajando. Y uno de los temas que me ha interesado compartir e investigar, ¿cierto?, es la medición de la resiliencia, de tal forma de poder tener instrumentos, metodologías que nos permitan evaluar esta variable para ver la efectividad, el impacto que puede tener nuestras intervenciones, ¿ya? Entonces, es por eso que ya desde el año 2005 en adelante, nosotros hemos estado eh, trabajando en esto de la medición de la resiliencia. Entonces, bueno, ahí voy a ir explicando un poco y al final entiendo que habrá un espacio para preguntas. Bueno, reflexiones a la hora de evaluar la resiliencia, ¿cierto? Yo pongo ahí, si seguimos una línea constructivista, diremos que el sujeto es el creador, constructor, ¿cierto?, de su realidad. La realidad no está antes que el sujeto, sino que es el sujeto el que la construye, ¿ya? Cuando nosotros entramos en contacto con los objetos, con las situaciones, ahí construimos esa realidad. Y si somos entonces nosotros los constructores, habrá muchos constructores, como tantas personas hayan, frente a un objeto o frente a una situación. Cada cual construirá entonces su realidad. Entonces el segundo punto es la realidad objetiva, ¿cierto? Una única realidad, ¿ya? Por tanto, quedará cuestionada. En palabras de Humberto Maturana, biólogo y filósofo de Chile, diremos que es una objetividad entre paréntesis. No tenemos que preocuparnos tanto por esa objetividad, ya que en todo momento somos subjetivos. Subjetividad es distinto a arbitrariedad. Subjetividad es que todo, todo objeto, toda situación pasa por el sujeto, ¿ya? El sujeto la significa, el sujeto la construye. Por tanto, no podemos, dice la tercera idea, por tanto no podemos percibir la realidad del sujeto desde fuera. Es muy difícil, yo diría que es imposible percibir qué es lo que está pasando dentro del sujeto, ¿ya? Será el sujeto quien construya, quien defina su realidad. Es el sujeto el que define la realidad. Por lo tanto, estamos frente a un problema. Y aquí aparece la pregunta, ¿podemos evaluar la resiliencia desde la mirada del observador privilegiado, desde fuera, ¿cierto? Con una lista de cotejo, con un checklist, ¿cierto? Y diremos si es resiliente o no resiliente. La segunda pregunta es, ¿podemos definir desde fuera qué es una adversidad o problema? Todos más o menos ya tenemos una idea de la definición de resiliencia, ¿cierto? Que es una característica universal, ¿ya? Que aparece cuando tenemos una dificultad, una adversidad, ¿ya? Y que te permite adaptarte, superar, incluso salir proyectado, proyectarte desde la adversidad. Pero, ¿qué es lo que es una adversidad para mí? ¿Qué es lo que es una adversidad para la otra persona? ¿Un problema para la otra persona? A lo mejor lo que es problema para mí, para otro, puede ser una oportunidad, ¿ya? O sencillamente no es un problema. Yo lo conceptualizo, yo lo defino como problema, pero la otra persona no necesariamente. Tenemos historias distintas, tenemos puntos de vista diferentes, tenemos miradas de mundo distintas.
Entonces, y pongo en esta sexta idea, habrá que mirar con cautela las evaluaciones, ¿cierto? Y preferir aquellos instrumentos que le sugieran a la persona llegar a una autopercepción de resiliencia. Eso es muy importante. No estar evaluando desde fuera, sino que sean las personas las protagonistas de su evaluación. Que ellas entonces definan qué es lo que es un problema, qué es lo que es una adversidad. Es muy importante y no definirlo desde fuera. Es así como conformamos acá en la Universidad Católica del Maule, conformamos un pequeño equipo, pequeño, somos 3, a veces se une otro colega más, 4 personas, que desde el año 2005 en adelante estamos trabajando el tema de la resiliencia. Por ahí, por el 2007, nos pusimos a trabajar en la construcción de una escala, la escala SBRES, para medir resiliencia entre sujetos entre 15 y 65 años. ¿Ya? Esta escala se basó en los modelos de Edith Grover, gran investigadora, ¿cierto?, del tema de resiliencia, lamentablemente ya fallecida, y en el modelo que yo trabajé en mi tesis doctoral, ¿ya? Entonces, con esos dos modelos, construimos, adaptamos ítem, construimos categorías de análisis, tradujimos ítems que estaban en escala extranjera. ¿Por qué queríamos hacer una escala chilena? Porque habían solo instrumentos o europeos o estadounidenses, y que responden claramente a otra cultura, a otra realidad. Los problemas de los europeos o de los norteamericanos claramente son distintos a los problemas del latinoamericano. Entonces, por eso se hizo una construcción y adaptación de ítem, adaptamos, construimos cerca de 200 ítems. Luego, reunimos un grupo de jueces, ¿ya?, que eran psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, profesores, para que evaluaran estos ítems de acuerdo a la definición que nosotros les proveíamos de resiliencia. Y entonces ahí se eliminaron ítems que no tenían que ver con el concepto o que solo tangencialmente tocaban el concepto. Se hizo después una aplicación piloto de este instrumento. En ese momento teníamos un instrumento con 120 ítems, de 200 bajamos a 120. Y con esa aplicación piloto, el estadístico, pedimos asesoría estadística, ¿cierto?, para eliminar los ítems más débiles. Y entonces, bueno, ahí se eliminaron aquellos ítems que correlacionaban de peor forma con la escala total. Y ahí se llega a una versión final de la escala, que ya veremos sus características, donde tenía 60 ítems, ¿ya? 60 ítems dividido en 12 dimensiones de la resiliencia, ¿ya? Ahí se hizo una aplicación ya definitiva de este instrumento a 440 sujetos, luego se agregaron otros pocos más, llegamos a más de 600 sujetos, y se calculó la confiabilidad dándonos un alfa de Cronbach de 0.96, y se calculó la validez con el R de Pearson, 0.76. Acordémonos de que desde 0.70 hacia arriba podemos considerarla una validez bastante buena, ¿ya?, y una confiabilidad bastante buena, desde 0.70 hacia arriba. ¿Cuáles son las características de esta escala? La escala SBRES para jóvenes y adultos. Acuérdense, desde el 2008. Debemos decir con mucho orgullo, con mucha felicidad, que esta escala se está ocupando en al menos 12 países latinoamericanos y además se está ocupando en España, ¿ya?, donde en varios de estos países se han hecho los estudios de validez, de confiabilidad,
de la escala, se ha adaptado un poco el lenguaje, no todos los latinoamericanos hablamos de la misma forma, entonces, pero lo importante es que se está ocupando y con éxito en más de 12 países en Latinoamérica, entre ellos, por supuesto, Ecuador. ¿Cuál es el rango para la aplicación? 15 a 65 años, eso lo habíamos dicho. Requiere saber leer, tienen que leer un poco el texto, ¿cierto? Tanto escribir no, porque tienen que poner X frente a una afirmación. Después vamos a ver el formato cómo es. El formato es en papel, son 3 carillas, 3 hojas, 3 fotocopias. Por lo tanto, resulta muy barato tener esta escala para cada uno de los sujetos, ¿cierto? Y si tienes 300 sujetos, que es un número más o menos considerable, vas a gastar 900 hojas solamente, lo cual, quienes trabajamos en investigación, sabemos que eso es muy barato, ¿ya? Para lo que cuestan otros instrumentos. La administración es autoadministrado, el sujeto el que va escribiendo, y es individual o colectiva. Cuando hablamos de colectivo, decimos que con 15 personas o más, se requiere que uno esté dentro de la sala con algún ayudante, ¿cierto? Que pueda colaborar en explicar algún término que no se entienda, ¿ya? Que no se entiende. El tiempo de administración, como máximo 25 minutos. En realidad que siempre se está demorando entre 15 y 20 minutos. Son 60 ítems, acordémonos, entonces, y son ítems de muy rápida respuesta. Decíamos, son 60 ítems, con 5 alternativas cada uno, una escala Likert, esta, que va desde el muy de acuerdo, que le asignamos un puntaje, ¿cierto?, hasta el muy en desacuerdo, que también le asignamos un puntaje. El puntaje máximo de la escala son 300 puntos y el puntaje mínimo son 60 puntos. Aquí es importante señalar que cuando la escala, que tiene 60 ítems, hay más de 6 ítems que no han sido contestados, la escala inmediatamente se invalida, ya no sirve. Entonces, bueno, uno tiene que estar atento a que las personas intenten completar el 100% de los ítems, ¿ya? O que máximo dejen 1 o 2 ítems sin contestar. Esta escala la hemos ocupado fundamentalmente con fines investigativos y para evaluar programas de intervención también. Hemos hecho programas de intervención, hacemos una medida antes, después, tenemos un grupo control y eso nos ha servido esto como una medición. Físicamente es así la escala, ¿eh? Dice escala de resiliencia, arriba, los autores, ¿cierto? Ahí trabajé yo en el año 2008 en esta escala, que salió publicada ese año, con el doctor Marco Villalta, del Perú, pero que vive acá en Chile. Y bueno, preguntamos nosotros si es mujer, si es hombre. Estamos poniendo una tercera alternativa actualmente y ponemos otro, que señale si es otro el género o el sexo de la persona. La edad, que la expresa en años. Nunca preguntamos el nombre, sino que a veces tenemos algún sistema de codificación que ponemos en algún número por aquí arriba. La sentencia es: evalúe el grado que estas afirmaciones lo o la describen. Marque con una X su respuesta, conteste todas las afirmaciones. No hay respuestas buenas ni malas. Entonces, la idea es que con este encabezado, yo soy o yo estoy, la persona va leyendo la afirmación y luego contesta en cualquiera de estos recuadros el que la persona elija. No es el investigador el que elige la alternativa. Entonces dice, por ejemplo, aplica el yo soy o el yo estoy. Yo soy una persona con esperanza. Muy de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Entonces la persona es ella la que se ubica y pone la X donde ella siente
que la refleja mejor esta afirmación. Y así, con ese ítem, se hace con los 60 ítems hacia abajo. Como les digo, es una escala muy rápida de ser contestada, ¿ya? Si luego quienes están escuchando, ¿cierto? Les interesa tener esta escala, yo la tengo en formato digital y se las puedo enviar eh, absolutamente gratuita, por supuesto, ya no hacemos negocio con esto y entendemos que quien ocupe esta escala lo hará con buen criterio y será con fines o de estudio o con fines clínicos también pudiera ser, a pesar de que esta escala no es una escala clínica, no llega a un diagnóstico clínico. Si iba a llegar a decir si la persona se encuentra en una alta, en una media o en una baja resiliencia. Esta escala, también es bueno decirlo, cuando nosotros la corregimos, la tabulamos, nos va a arrojar un valor que corresponde a el nivel de resiliencia total y nos va a arrojar 12 valores que cada uno responde a cada una de las 12 dimensiones que nosotros identificamos. Las 12 dimensiones las creemos relacionadas con el constructo resiliencia, ¿ya? Por mencionar algunas que me recuerdo, la identidad, la autoestima, los modelos, el aprendizaje, la generatividad, la afectividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son 12 dimensiones que estaría evaluando esta escala. Y por lo tanto es muy interesante cuando tenemos los resultados porque nos da un perfil de resiliencia, ¿ya? Nos da un perfil de resiliencia, con lo cual entonces nosotros sabemos cómo podemos intervenir posteriormente, cuáles son las áreas altas en que nosotros nos apoyamos, que es muy importante empezar por las áreas altas, y no por las bajas, como siempre nos han enseñado que siempre empecemos por las debilidades. Acá el constructo de la resiliencia trata de rescatar lo positivo de las personas. Y entonces cuando yo voy a hacer una intervención, debo partir por las áreas, las dimensiones que están más fuertes. Con eso fortalezco aún más a la persona. Y luego en un segundo momento me dedico a ver las debilidades. Eso es muy importante subrayarlo. Partimos por la fortaleza y después habrá tiempo ya para ver las debilidades. Justamente en psicología nos enseñan a partir por las debilidades y con eso yo siento que estamos reforzando el déficit o la debilidad de la persona, dándole mucha más importancia a la debilidad que a su fortaleza. Acá yo siento que tiene que ser al revés. Una vez que ya habíamos publicado la escala SBRS, nos preguntaron qué pasaba con una escala para niños, para escolares. Y nos pusimos a trabajar con la doctora Ana Castro, nos pusimos a trabajar y no partíamos de cero, partimos del SBRS, ¿cierto? Entonces, basado en la lógica, se construyó esta escala basado en la lógica del SBRS, con dimensiones, con un puntaje total, con un puntaje por dimensiones, más o menos la misma lógica. Se construyó y se adaptaron ítems nuevamente. Había que adaptar los ítems al lenguaje de niños entre 9 y 14 años. ¿Ya? Entonces tenía que ser un lenguaje un poco más liviano. Se hizo una evaluación de jueces, también jueces que habían profesores, trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos, enfermeras, y se hizo una aplicación piloto a 40 niños. Esta aplicación piloto, una vez terminada, nosotros nos reunimos con los niños, hicimos unas especies de focus group para ver cómo había sido la experiencia y poder identificar si habían problemas con alguno de los ítems. Tanto de la evaluación piloto como de la evaluación de jueces, eliminamos los ítems débiles, ¿ya? Hicimos también un análisis estadístico de los ítems y vimos cuáles eran los más débiles. Finalmente llegamos a una versión final de la escala
que tiene menos ítems que la escala SBRES, tiene 27 ítems. Se hizo una aplicación ya definitiva, con la escala definitiva, a 300 niños y niñas entre 9 y 14 años. Calculamos confiabilidad, .88, fue bastante buena. Cálculo de la validez, .78, también fue buena, ¿ya? Entonces, ya podríamos decir que contábamos con un instrumento nacional, un instrumento chileno, que tenía las características de ser confiable y válido. Debo señalar que también este instrumento, la escala R, escala de resiliencia escolar, ¿cierto? También está siendo utilizado en no menos de 12 países latinoamericanos y ha sido validado en varios de esos países, ha sido adaptada en varios de esos países, y también se han hecho estudios de validación en España, y también se está ocupando esta escala en España. Entonces estamos muy contentos por eso, porque creemos que hemos contribuido en ofrecer a la comunidad académica, ¿cierto? Y la comunidad que está interesada en el tema de la resiliencia, un instrumento que es de muy fácil aplicación y que de muy fácil corrección, y que entonces puede servir para evaluar el impacto de nuestras intervenciones, ¿ya? No solamente evaluar el nivel de resiliencia de una población, sino que es muy interesante poder intervenir en esa población y luego, entonces, medir esa intervención, si es que cambiaron o no los niveles de resiliencia. ¿Cuáles son las características de esta escala? Esta escala va de un rango de edad entre los 9 y los 14 años. ¿Por qué esas edades? 14 años porque ya teníamos la escala de SBRS que empezaba a los 15, ¿cierto? Entonces quisimos que el rango fuera hacia abajo. Llegamos hasta los 9 años porque, por sugerencia de los educadores con que conversamos, los profesores, en Chile, y algo parecido pasa en Latinoamérica, un niño de 8, de 7 o de 6 años difícilmente puede leer entendiendo lo que está leyendo. Puede leer mecánicamente, pero de ahí a entender el ítem que se le está poniendo delante es muy difícil. Entonces nos dijeron, mira, sugerimos que sea una escala aplicable de 9 a 14 años, de 9 años hacia arriba. Requiere saber leer, por supuesto, no tanto escribir, pero sí leer. El formato es en papel, son 2 carillas, son 2 hojas, son 2 fotocopias, ¿cierto? Es aún más barato que el test anterior. La administración es autoadministrado, es el niño, es la niña la que va escribiendo, y puede ser individual y colectivo. Acá lo colectivo hay que tener cuidado. Cuando yo tengo 15 o más niños, un poco para el control, un poco para la ayuda, la cooperación, tenemos que tener un ayudante, ¿ya? Tiempo de administración máximo van a ser 20 minutos, seguramente te vas a demorar menos, 15 minutos, es lo regular que se demora. La escala total tiene 27 ítems, con 5 alternativas cada uno, ¿ya? También es una escala Likert, entonces, y los puntajes van desde el muy de acuerdo, ¿ya? Hasta el muy en desacuerdo. O sea, seguimos la misma estructura del SBRS. Como nos había dado buen resultado el SBRS, quisimos entonces copiarla, esa metodología, en la escala R, con un puntaje máximo de 135 puntos y un puntaje mínimo de 27 puntos. Acá también es importante saber cuál es el límite cuando se invalida la escala. La escala se invalida cuando tú no has contestado, cuando el niño o la niña no ha contestado el 10% de la prueba. Vale decir, en este caso, 2,7 ítems, 3 ítems. Si 3 ítems se los saltó o los dejó en blanco, se invalida esta prueba, se invalida esta escala. Y como le digo, hemos tenido también mucho éxito con esta escala, se han hecho bastantes publicaciones,
conversaba con una colega justamente de allá de Ecuador, de la Universidad de Manabí, ya la Universidad Técnica de Manabí, y que me decía que a la fecha van 50 tesis de grado en que están ocupando estas escalas, en que están ocupando estos instrumentos. Entonces, es muy importante y nos sentimos muy orgullosos de ser un aporte para esos graduados, ¿cierto? Y ser un aporte para toda la comunidad académica que le interese este tema. Lo mismo, si hay alguien interesado o interesada en tener esta escala, se comunica conmigo y podemos entonces, yo se la puedo enviar absolutamente gratis la escala y el material que necesita para aplicarla. ¿Cómo es la escala en términos concretos? Escala de resiliencia para niños y niñas, debería decir, ¿cierto? Entre 9 y 14 años, están los autores. Mujer, hombre, también estamos incluyendo la alternativa a otro y la edad en años. Y dice, evalúa el grado en que estas frases te describen. El lenguaje es mucho más directo, ¿cierto? Marca con una X tu respuesta, contesta todas las frases, no hay respuestas buenas ni malas. Y acá es lo mismo que la dinámica que teníamos con el SBRS. El niño va a leer el ítem que está completo acá, va a leer el ítem y dice, por ejemplo, yo soy una persona que se quiere a sí misma. Y él va a autoevaluarse en cualquiera de las 5 alternativas. ¿Ya? Va a autoevaluarse y va a poner una X donde él considere que se refleja mejor, que describe mejor su realidad. Y así se hace lo mismo con los 27 ítems. Acá también vas a obtener un puntaje global de resiliencia y vas a obtener también un puntaje por 5 dimensiones. 3 dimensiones que se parecen mucho a las dimensiones que tiene el SBRS, la escala para jóvenes y adultos, ya donde tiene mucho que ver con la autoestima, la autonomía, con los modelos y también con la generatividad. Entonces, ahí tenemos 3 dimensiones y además se agregan 2 dimensiones más que son si el sujeto cómo está en cuanto a recursos internos y cómo está en cuanto a recursos externos. Entonces eso es muy importante, esa dimensión recursos internos y externos, porque nos va a dar luces, nos va a dar el camino para ver dónde nos apoyamos en ese sujeto, ¿cierto? En qué nos apoyamos y vamos a ver entonces ahí cómo se nos facilita la intervención. Por ejemplo, si un niño presenta un nivel de recursos externos bueno, nosotros entonces trabajaremos con el entorno de ese niño, con el niño, pero también con el entorno, porque él tiene recursos externos. O si, por el contrario, sus recursos internos ya son los que están mejor desarrollados, bueno, vamos a trabajar con el niño en estos aspectos internos, ¿ya? Y vamos a destacar, también partiendo por los aspectos más positivos, más fuertes del niño, para en un segundo momento tomar aspectos que aparecen un poco más debilitados. Bueno, esas son 2 de las escalas que estas escalas son eminentemente, como cualquier escala, cuantitativa, ¿cierto? Y nos dan puntaje, nos da perfiles, etc. Pero quisimos también poder acceder a la evaluación de resiliencia a nivel familiar, ¿ya? El RES-F, y que, bueno, es dice ahí con la finalidad de evaluar la resiliencia familiar. Y frente a la ausencia de instrumentos nacionales, fíjense que siempre yo estoy destacando eso. Yo creo que hay que dar un espacio
a crear nuestros propios instrumentos o a usar instrumentos de colegas, pero que respondan a nuestra realidad. Yo creo que en exceso hemos utilizado instrumentos norteamericanos o instrumentos europeos que claramente responden a otras realidades. Entonces, bueno, nosotros no teníamos instrumentos nacionales en esta área, nos propusimos ya la tarea de crear un material evaluativo, ya no es una escala, es una evaluación, una metodología de evaluación, que diera cuenta tanto de los niveles de resiliencia individual de los miembros de la familia, como también indicadores de resiliencia del grupo, ¿ya? Y de sus interacciones. La metodología para evaluar resiliencia familiar, ¿cierto? Fue creada basándose en los marcos teóricos nuevamente de Edith Grover y el marco teórico que yo trabajé en mi tesis doctoral. Los autores, bueno, es la doctora Ana Castro y yo, también en el que trabajamos, digamos, empezamos a trabajar por ahí por el 2013, si bien estos marcos teóricos eran anteriores, pero empezamos a trabajar en esta metodología el 2013 más o menos, y ya salió publicada por ahí por el 2014. Y se sometió este material a el criterio de jueces expertos, ¿ya? Externos. Para ver la validez, ¿cierto? Una validez teórica, una validez de constructo, ¿cierto? Ya que los jueces eran personas que estaban trabajando en resiliencia y que habían hecho investigación en resiliencia. Entonces, quisimos acudir a esos jueces, ¿ya? Desde su conocimiento, tanto teórico como práctico, queríamos su juicio. La metodología RES-F consiste en un set de 6 historias de diferentes temáticas, tales como embarazo adolescente, alcoholismo, drogadicción, accidentes, cesantía, paro, o sea, estar sin trabajo, enfermedades crónicas, entre otras. ¿Ah? Y se complementa esto con una pauta de observación, ¿ya? La metodología fue sometida a validación de jueces, recogiendo la opinión experta de psicólogos, psicólogas, trabajadoras y trabajadores sociales y educadores. La metodología, en un principio, ¿cierto?, fue probada con 40 familias de la zona central de Chile. La séptima región corresponde al centro de nuestro país. ¿Cuáles son las características de esta metodología RES-F, ¿cierto? Resiliencia familiar. Consta de 6 historias. Adicionalmente existe una pauta de observación en torno a 3 procesos familiares, como lo son el poder, la autoestima y la comunicación. Esta pauta es llenada por el evaluador externo, pero es llenada específicamente por un ayudante que tenemos que tener. Cuando vamos a entrevistarnos y a trabajar con las familias, tenemos que ir con una persona ayudante que se va a encargar de manejar unas pautas de observación, ¿ya? La administración total ocupa un tiempo variable, ¿ya? Yo ahí le pongo entre 20 y 40 minutos. La verdad es que a veces tenemos una hora de trabajo y a veces hemos tenido más de una hora y por lo tanto dividimos en 2 sesiones de trabajo. Las familias más rápidas nos han señalado sus opiniones en 20, en 25 minutos, pero eso es poco frecuente. Generalmente estamos alrededor de los 40 a 60 minutos. La interpretación de las respuestas a la metodología RES-F es fundamentalmente cualitativa, tratando de visualizar los elementos protectores y de riesgo que aparecen en el diálogo, como también identificar las conductas resilientes eventualmente construidas por las familias. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en concreto? En concreto, nosotros le mostramos 6 casos, pero vamos uno en uno, y las familias, estamos reunidos con la familia, generalmente alrededor de la mesa, del comedor, estamos en su casa, ¿cierto? O en la salita estamos,
con algunas sillas, sentados más o menos en círculo, y le presentamos estos casos, y la familia tendría que orientar al personaje central de esta historia. Por ejemplo, esta historia dice, a Sonia el examen de embarazo le había salido positivo. Estaba en segundo medio, eso es, el segundo medio se habla acá en Chile, ¿cierto? Pero es estar como en la secundaria y tener alrededor de 15, 16 años, no más que eso. Y él dice, y el papá de su hijo era un amigo con quien mantenía contacto solo a veces, y que luego de enterarse decide irse. O sea, eh, tenía una pareja, esa pareja era ocasional, y luego el muchacho se retira. Sonia le cuenta a su familia lo del embarazo, y ellos le señalan que debería dejar de estudiar para comenzar a trabajar y hacerse cargo de su hijo. Y la pregunta que nosotros le hacemos a la familia es, ¿qué podría hacer Sonia en esta situación? ¿Qué consejo le dan a Sonia? ¿Ya? Y ahí es donde se provoca una suerte de identificación con el personaje, donde entonces la familia está aconsejando a Sonia. No es lo que ellos harían, sino que lo que debiera hacer Sonia estando enfrentada a esta situación. Así hay 6 historias, todas tienen un problema central, como les decía, embarazo, enfermedades crónicas, muerte de la pareja, robos, todas situaciones que podrían presentarse en la realidad. No hay ninguna situación que sea de ciencia ficción, sino que son situaciones cercanas a los sujetos, ¿ya? Y bueno, nosotros acá tenemos una especie de rúbrica, de respuesta tipo, ¿ya? O de categoría de respuesta, donde confrontamos la respuesta de la familia y vamos viendo qué elementos resilientes, medianamente resilientes o no resilientes, aparecen en la respuesta de esta familia. Adicionalmente se tiene entonces una pauta de observación, donde vemos el poder, cómo se distribuye en la familia, en el diálogo, cómo está la comunicación también en esa familia, cómo está también elementos de autoestima en esa familia, ¿ya? Eminentemente es una metodología cualitativa. En la misma línea, y esto es una primicia que nosotros tenemos, la misma línea, hemos creado una evaluación de resiliencia en la infancia para niños y niñas entre 5 y 8 años, tomando desde los 5 años una etapa preescolar, ¿cierto? Que es muy difícil de evaluar. Entonces, nos abocamos a esa tarea, un equipo de 3 psicólogos y una trabajadora social, que teníamos las experiencias anteriores, y nos enfrentábamos a cómo evaluar a niños tan pequeños que no saben leer, que no saben escribir, y que hacerles una entrevista resulta ser tedioso y muy árido, no da resultado con los chicos. Con chicos de 5 años, entrevistarlos son entrevistas que tienen que ser muy breves. Entonces nos planteamos una metodología que quisimos generar un material gráfico, ¿cierto? Para la elaboración de resiliencia en niños y niñas entre 5 y 8 años. ¿Cuál fue el procedimiento? Hicimos primero un análisis teórico conceptual en torno a la resiliencia, las etapas del desarrollo en que están estos niños y también de la familia de estos niños. Eso lo volcamos en un manual, ¿ya? Y lleva esta parte teórica muy, muy breve, una parte teórica para contextualizar a qué tipo de niños estamos evaluando. Luego hicimos un análisis de los métodos para evaluar resiliencia existentes en la literatura, ¿ya? Vimos escalas, vimos cuestionarios, vimos de todo y tomamos una opción que está en el número 3 ahí, la opción por abordar esta evaluación a través de un método. Red Salazar, ¿estás segura? Hay un micrófono abierto por ahí. Ya, y decía yo que existen
Bueno, y optamos por dibujos, ¿cierto? A través de un método gráfico, por dibujo en lugar de algún texto. Como son niños pequeños, entonces trabajamos con dibujos. Uno de los psicólogos que estaba en el equipo, además de ser psicólogo, es dibujante. Y por lo tanto eso nos facilitaba el poder transmitirle la idea, y él iba plasmando en dibujo la idea que nosotros queríamos transmitirle al niño. Se elaboraron 18 láminas con dibujos que representaban alguna situación de conflicto o problemática cotidiana y cercana a la vida de estos niños y niñas. Se hizo una revisión primero por parte del equipo investigador de las 18 láminas con el fin de mejorarlas y eventualmente corregirlas. Bueno, el equipo ya sabemos cómo está compuesto entonces por 3 psicólogos y una trabajadora social. Una vez revisadas y mejoradas las 18 láminas, se aplican y conversan con 10 apoderados, 10 madres y padres de niños y niñas preescolares y de educación inicial, o sea, niños entre 5 y 8 años. Pero eran los padres. Lo que se buscaba era la comprensión del dibujo. ¿Y qué es lo que le preguntábamos? Mira, ¿qué estará pasando en este dibujo? Le preguntábamos a los padres, a la madre, al padre. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de problema hay acá? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo crees tú? ¿Qué va a pasar a futuro en esta situación que se está reflejando en el dibujo? Luego, estas 18 láminas son aplicadas con el mismo fin, para ver la comprensión del dibujo, a 10 niños y niñas, buscando la comprensión de la escena dibujada. Y le preguntábamos al niño, ¿qué ves acá? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué crees que va a pasar después? Y nos contestaban los niños, y luego también le pasamos estas 18 láminas a 10 educadoras y educadores, con la misma finalidad. Le preguntábamos quiénes son los personajes que aparecen en el dibujo, qué está pasando, cómo crees que se va a solucionar, cómo crees que va a seguir esta situación. Y para estas 3 etapas anteriores, la 6, la 7 y la 8, se utilizó una pauta donde se registraron las respuestas de cada sujeto. Una vez registrada la respuesta de cada uno de estos 30 sujetos, ¿cierto?, se seleccionaron las láminas que cumplieran con el requisito de un 80% de coincidencia en las respuestas. O sea, si de estos 30 jueces, 10, 10 y 10, de estos 30 jueces, habían 24 que coincidían en lo que estaba representando un dibujo, ese lo seleccionábamos. Y el set definitivo de láminas quedó compuesto por 10 dibujos. Luego se elaboraron rúbricas, se elaboraron respuestas tipos para cada una de las láminas seleccionadas, orientando a clasificar la respuesta de los niños y niñas en resilientes, medianamente resilientes y no resilientes. Dentro del manual que se creó, cada lámina lleva su rúbrica, cada lámina lleva un cuadro donde se le expone al evaluador qué tipo de respuestas son más resilientes o menos resilientes, ¿ya? A cada niño y niña se le pregunta qué está pasando en el dibujo, cómo se puede resolver o mejorar la situación, qué crees que va a pasar después. Luego de registrar la respuesta, se contrasta con los criterios de la rúbrica y se realiza un análisis eminentemente cualitativo. Por estas cosas del coronavirus, ¿cierto?, nosotros ya teníamos el libro hecho, el manual hecho. Sin embargo, no pudimos hacer el lanzamiento. Por aquí lo tengo, este es el libro, ¿ya? Porque nos pilló las cuarentenas totales y no hemos podido hacer el lanzamiento. Creemos que hacia el final del año vamos a hacer el lanzamiento del libro.
Y este material, lamentablemente, todavía no lo puedo compartir. Los otros tres, la resiliencia familiar, la resiliencia para escolares y la escala de resiliencia para jóvenes y adultos, esas, si ustedes me las piden por mail, yo las puedo compartir, ¿ya? Ustedes me dicen cuál de las escalas o metodologías es la que les interesa y yo se las mando en un par de días más, si es que ustedes me escriben, ¿ya? Bueno, y esto de los dibujos, ¿cómo es uno de los dibujos de esta metodología, ¿cierto? Que para evaluar resiliencia en la infancia. Se le muestra esta lámina, no recuerdo qué número es de esta lámina, pero se le muestra esta lámina y se le pregunta al niño, ¿qué está pasando acá? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar esta situación? Y el niño se proyecta entonces en la lámina, ¿ya? Y pueden haber diversas respuestas, que nosotros vamos a hacer después un análisis cualitativo, se pueden categorizar las respuestas y se puede hacer incluso un análisis de contenido de aquellas respuestas que nos dé el niño o la niña. Bueno, hasta aquí mi presentación. Entiendo que hay un espacio para preguntas, así que quedo disponible para que me haga las preguntas Antonio.